Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, queridos conspiradores en casa, en este momento no hubo brindis. Bueno, yo al menos no lo propuse, porque sí considero que en buena parte Lorenzo de Zavala, al haber aceptado ser vicepresidente de Texas, bueno, con eso se consagró como un traidor. Pero bueno, vayamos para atrás. Yo creo que lo que importa es tratar de analizar, ¿no?, su vida y su obra, y luego ya llegar a esto que fue su sumum. Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo diría que sí fue un hombre liberal. Es curioso que como liberal estuvo inclusive arrestado y estuvo ahí está en San Juan de Ulúa. Venga. Sí, fue un liberal, o sea, hay que pensar también en ello, ¿no? Para dibujar un poco dónde situar a Lorenzo de Zavala, nace a finales del siglo XVIII y vive su época intelectualmente admirando las ideas de la Ilustración francesa y la organización federalista de las 13 colonias norteamericanas que acababan de independizarse. Entonces, además de haber nacido en una familia en Yucatán moderada, dicen que no hay quinto malo, fue el tema de Lorenzo, se autoeduca, lo cual habla de un personaje con una personalidad singular. Ya te voy a robar también el adjetivo. Y ahí hay que empezar a buscar a ese Lorenzo de Zavala que, como te dije hace un rato, llega a las mayores glorias políticas de un país todavía en efervescencia, porque no existe un México tan tempranamente, y por eso vamos a tratar de ver por qué acabó en eso. Pero ojo, es criollo. Y entonces creo yo que eso lo separa de lo que era la lucha popular insurgente. Por eso él sí es un liberal y va, como dices, va a ir a la cárcel entre el 17 y el 18 de 1800, pero por sus cuestiones de la defensa liberal, del mismo liberalismo que se estaba defendiendo en contra del absolutismo español allá en la península. Sí, bueno, por eso después fue diputado constituyente en Cádiz. Sí, pero finalmente todos los independentistas salen del mismo lugar, si te pones a pensarlo. Ah, no, claro, pero acuérdate, una cosa es la independencia que pretendían Hidalgo y Morelos, que lo hemos platicado, que es totalmente popular, y otra es la que termina consumando la independencia, que es más original a lo que había sido el movimiento antes de Hidalgo, la idea criolla, la idea de esta élite rectora que se sentía ya merecedora de México, que era parte de México, y ese patriotismo criollo del que venía desde finales del siglo XVIII. Y creo que Isabel dio una serie de puntos interesantísimos acerca de la personalidad de Zavala y cómo lo delimitan y cómo el motín de la acordada, creo que es importantísimo. Pero si es después, ¿no? Digamos, yo diría que fuéramos primero a la Constitución de Cádiz, ¿no? Vamos, tienes razón. Porque el hecho de que en el 21-22 él hubiera sido constituyente en Cádiz es bien importante, porque te habla de su estructura intelectual y política, ¿no? Ahora, sí recibía un trato especial, puesto que su estancia en San Juan de Ulúa, cuando se dan cuenta, bueno, cuando Fernando VII dice que no más a las Cortes, se le persigue en México porque ya había sido nombrado representante de esas Cortes, ¿no? Lo meten a San Juan de Ulúa, pero dista mucho la realidad con su biógrafo romántico, al decir que había soportado grilletes y demás. Le llegan a su celda papel y pluma, que es ahí donde es el máximo revolucionario independentista. No deja de escribir, eso sí no se lo puede quitar, ni sus máximos detractores de la época han dejado por decir que fue un gran teórico de la independencia. Lo tratan muy bien, ahí, como criollo. Y luego continúa en los puestos políticos que llega hasta lo que vamos a... Se pone del lado de Guerrero. Sí. O sea, es que hasta ahora puras cosas buenas hemos dicho de Zavala. No, lo que pasa es que él también, bueno, es que también, por eso es tan curioso el cambio, ¿no? Porque estás viendo que él antes de entrar a la cárcel ya había publicado periódicos, había dirigido periódicos, cuatro periódicos, el Aristarco famoso, y entonces llama la atención que de repente se convierte en un golpista, como tú dices, ¿no? Pero no, al final no estoy seguro que sea un golpista. Sí, porque las elecciones de 1828 las gana Gómez Pedraza. Pero yo creo que... No las gana Guerrero. No, claro, pero yo creo que hay que irnos igual al 24. Lorenzo de Zavala es de quienes defienden de los primeros, yo creo que bien preparados teóricos del federalismo en México. Es decir, y recuerden, nosotros nacemos al México, a la vida independiente como un imperio, una monarquía constitucional moderada que fracasa con Iturbide, termina todo esto,
y después del imperio que estamos hablando, cuando termina en 1823, entonces empieza a gestarse esta generación entre los cuales se encuentra Lorenzo de Zavala, y él es de los que defiende el federalismo en el Congreso. Y algo más, y defiende a la República. Ah, claro. Y a las repúblicas. Sí, y mi punto. con unos ideales tan grandes como ser de los primeros en decir que el Estado debía ser laico, muy tempranamente, y lo deja por escrito. Entonces, vamos a acabar aquí no solo brindando, sino abriendo los champán por No, dentro de no, Zavala, porque viene el giro, no, está bien. Ok. Pero bueno, acordémonos también cómo en el Congreso con Iturbide, en el constituyente de Iturbide, bueno, él al principio está con Iturbide, pero luego se da cuenta de que no tiene ninguna coincidencia política con Iturbide y rompe con Iturbide. porque es un republicano. Porque es un republicano. Y cree en la república. Sí. Y cree en el federalismo. Sí. Y cree, por ejemplo, en la hermana República de Yucatán, ¿no? Sí. Que siempre mantiene una relación con esa efímera, pero que simultáneamente interesantísimo caso que algún día deberíamos hablar, ¿eh? Sí, de la hermana República. De la hermana República de Yucatán. Yo insisto, un liberal, un republicano, un tipo, no estoy defendiendo, estoy Intelectual, poniendo escritor, un intelectual, claro. un escritor. Liberal sobre todo. Un ¿no? teórico. Y bueno, que había estudiado también la independencia de los Estados Unidos, que conocía, digamos, la constitución yanqui, que, bueno, por eso es que de repente se convierta, para mí sí es un enigma, se convierta en el vicepresidente de Texas en su momento, que ya veremos, pues para mí sí no deja de sorprenderme. Yo creo que en Zavala hay una admiración quizá demasiado ¿Trágica? trágica. No, sí, Eso me porque encanta. termina admirando demasiado el federalismo norteamericano, que sí, muy bien, el modelo a seguir era la República Norteamericana, pero no tiene nada que ver con la realidad mexicana. Acuérdense que uno de los grandes errores en 1824 con la Constitución fue haber aceptado que el segundo lugar en las elecciones generales fuera el vicepresidente. Ahí fue donde se valió sombrilla el orden constitucional en México, porque en vez de hacerlo como los norteamericanos por fórmula, es decir, el que va como presidente lleva a su vicepresidente. Aquí no, aquí es el primer lugar en las elecciones gana la presidencia y el segundo lugar la vicepresidencia. Es como si pensáramos en el 2006, gana Calderón y el vicepresidente hubiera sido López Obrador. Ese es el, Imagínate. Impensable. Bueno, En gobernar. trasládalo. Perdón, si así nos fue solito con Calderón. no estuvo tan mal Calderón. Bueno, No, solo organizó una guerra de más de 150,000 muertos. Bueno, No, bueno, pero es que a la vista de lo que tienes hoy, cualquiera, hasta Huerta sería mejor. bueno. Bueno, por Dios, por Dios. Vamos Lo a que- comerciales. Vamos a comerciales de verdad. Hombre, no. yo lo que quiero Yo dije, decir mejor con sí, porque Lorenzo- necesito algo más fuerte que esto. No, y es que Lorenzo está viviendo, está escribiendo y lo está actuando. Y tener dentro de sí, y yo insisto, con la impronta de la república. La lógica de que las repúblicas funcionan por sobre las monarquías de una manera mucho más contundente, clara. El gobierno para el pueblo, del pueblo, con el pueblo. Habla inevitablemente bien de un tipo así. Pero de repente te da un bandazo. Sí, de repente te da el bandazo. Cuando dice, estoy con Moctezuma III. Acuérdense el caso de Moctezuma III. Sí, claro. Cuando este sujeto que vivía en París decide ser, abusando, bueno, aprovechando el vacío del poder que había en México, después de la independencia, dice, me voy a instalar como el emperador Moctezuma III. Y empieza a hacer todo un movimiento para que sea el nuevo emperador de México. Y la compra Lorenzo de Zavala. Lorenzo de Zavala acepta que este sujeto malviviente, que después acabó en condiciones tremendas, porque le quitaron todos sus bienes en París y acabó en la miseria y murió en la más espantosa soledad, bueno, abraza la causa Lorenzo de Zavala. Son cosas que uno no empieza a entender. Quería sentir que era un hombre de mundo con sus viajes, quería abrirse muchísimo a otras teorías. Yo siento que le pesaba el venir, de alguna forma decirlo, le pesaba venir de este pequeño pueblito. Inclusive escribe, uno debe conocer más allá de sus vecinos, lo escribe literal. Y habla de toda esta admiración por las demás democracias, viaja por Europa, por sinfín de países, viaja a Estados Unidos y como que está buscando a dónde insertar su nueva actuación. La última, por cierto, le cuesta muy cara en la historia. Hemos hablado muchas veces en esta mesa, y perdón que me refiera al compañero Alejandro Rosas,
al camarada Alejandro Rosas acerca de no se puede entender a los hombres si no se entiende el contexto en el que viven los hombres. México era un país dividido, destruido, sin vías de comunicación. Texas era ese territorio absolutamente agreste, lejano, incomprensible, inhóspito, pero simultáneamente tampoco dentro de la República Federada era solamente pequeños brotes de gobernadores no electos, sino todos ellos designados desde el poder central. Insisto, la lógica de la creación de una república y de los poderes que ella emana es una constante en Zavala, y Zavala está todo el tiempo defendiendo las repúblicas. Es muy curioso. Pero yo creo que nuevamente se pierde en la teoría, y yo lo he dicho aquí varias veces. A mí me parece que el gran error de la evolución política de México fue dormirte imperio y levantarte república. Es curioso cómo las vidas de los hombres y lo que pasa dentro de su cabeza tiene que ver, insisto, con el entorno y con los movimientos que suceden en el entorno. Sobre todo, ¿cómo también ves que hay personajes en la historia de México que tienen claroscuros muy dramáticos, ¿no? Tienes un Vasconcelos, por ejemplo, que bueno, cuando en 1920... Filonazi. Sí, bueno, pero antes había sido secretario de Educación y había construido 1000 escuelas al año. Un convencido de la democracia con Madero. Sí, claro, con Madero, hasta antes, claro. Bueno, y ves el cambio, ¿no? Es un cambio abrupto, radical, igual que le sucedió Pero yo creo que, para regresar, que es porque confrontas lo que tú traes en la mente de lo que crees que debe de ser con lo que ves. En la realidad. Claro. Y ahí choca y viene el... Y la realidad luego pesa como el... Bueno, salud por el liberalismo mexicano. Por el liberalismo mexicano. Sin duda. Ahí sí. Y por la República.